Evangelio de hoy. Jueves, 7 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículo 13 al 23. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy? Simón Pedro, tomando la palabra, le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, padecer mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderlo, diciendo: Lejos de ti, Señor, esto no te sucederá. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Mateo es una de las secciones más importantes del Evangelio, pues nos presenta el momento en que Jesús pregunta a sus discípulos quién dicen ellos que es Él, y recibe una de las declaraciones más profundas sobre su identidad. Esta escena no solo marca un punto clave en el Evangelio en términos de revelación, sino que también pone a prueba la comprensión de los discípulos sobre la misión de Jesús, la naturaleza del Mesías, y el camino que los seguidores de Cristo deben recorrer. A través de esta conversación, se revelan aspectos esenciales de la fe cristiana, y se nos invita a reflexionar sobre lo que significa verdaderamente seguir a Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. La pregunta fundamental: ¿quién soy yo? Cuando Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, se dirige a sus discípulos con una pregunta fundamental: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta es esencial, no solo porque trata de la percepción popular sobre él, sino también porque marca un punto crucial en el camino de los discípulos hacia una comprensión más profunda de la misión de Jesús. La pregunta ¿quién soy yo? No es una simple curiosidad de Jesús, sino una invitación a los discípulos a profundizar en su entendimiento de su identidad. ¿Acaso los discípulos han comprendido quién es Jesús? ¿Realmente lo conocen más allá de las apariencias y de las expectativas sociales del momento? Jesús comienza preguntando sobre lo que la gente piensa de él, y las respuestas que los discípulos dan reflejan las diferentes opiniones que circulaban en ese tiempo. Algunos dicen que él es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros aún
que es Jeremías o alguno de los profetas. Estos son grandes personajes del Antiguo Testamento. Personas que fueron consideradas mensajeros de Dios. La gente de la época parece ver a Jesús como un profeta. Tal vez el más grande de todos, pero aún lo limitan a una categoría humana y temporal, sin entender plenamente la naturaleza divina de su persona. Esto refleja la tendencia humana a reducir lo divino a nuestras categorías y expectativas limitadas. Aunque Jesús es reconocido como alguien muy especial, la gente no comprende la verdadera magnitud de su misión y su identidad. La respuesta personal: tú eres el Cristo. La pregunta de Jesús se hace más personal cuando, dirigiéndose a los discípulos, les pregunta: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Esta es una invitación a que los discípulos respondan de manera más personal y profunda, trascendiendo lo que la gente dice y entrando en el ámbito de la experiencia directa con Jesús. Aquí es donde Pedro, en nombre de todos, responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esta declaración es uno de los momentos más altos en el Evangelio, pues es el reconocimiento de la verdadera identidad de Jesús. Pedro, con esta confesión, declara que Jesús no es solo un hombre extraordinario o un profeta, sino el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador esperado por Israel. Este acto de fe es crucial, porque no es una respuesta basada en razonamientos humanos o en las expectativas sociales, sino una revelación divina. Jesús lo confirma, diciéndole a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación no viene de la mente humana, sino del Espíritu de Dios. Es un recordatorio de que la fe verdadera no es fruto de nuestra comprensión humana, sino que es un don divino, algo que solo puede ser comprendido con los ojos de la gracia. El reconocimiento de la identidad de Jesús como el Cristo no es solo un acto intelectual, sino una gracia que Dios da a aquellos que están dispuestos a abrir su corazón a su revelación. La Iglesia fundada sobre Pedro, el rol de la confesión de fe. Jesús continúa con una promesa fundamental. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta declaración no solo establece la identidad de Jesús como el Cristo, sino que también define el rol de Pedro en la edificación de la iglesia. Pedro, al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, se convierte en el fundamento sobre el cual se construirá la comunidad cristiana. Es importante entender que no se trata de Pedro como persona, sino de su fe, de su confesión de que Jesús es el Cristo. La iglesia se edifica sobre la fe en Jesucristo. Y la figura de Pedro es simbólica de esta fe. La iglesia no es solo una institución humana, sino una comunidad que está fundada sobre la roca firme de la fe en Cristo. Jesús establece a Pedro como el primer líder de la iglesia. Pero el verdadero fundamento de la iglesia es siempre la fe en Cristo. La promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Es una afirmación de la victoria final de Cristo sobre la muerte y el mal. Aunque la iglesia pueda enfrentar dificultades y persecuciones, nunca será destruida, porque está edificada
Sobre la roca firme de la revelación divina. El llamado al sacrificio, el camino de Jesús hacia la cruz. Después de esta declaración, Jesús comienza a hablar de manera más explícita sobre su sufrimiento. Les dice a los discípulos que debe ir a Jerusalén, donde sufrirá mucho, será rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y finalmente será matado. Pero resucitará al tercer día. Esta es la primera vez en el Evangelio que Jesús explica abiertamente su destino de sufrimiento. Esta revelación es un giro drástico en la historia. Jesús, que ha sido reconocido como el Mesías, el Hijo de Dios, ahora habla de una misión que parece contradecir las expectativas de lo que el Mesías debería ser. El Mesías esperado era un líder triunfante, un rey que libraría a Israel de la opresión romana. Pero Jesús habla de sufrimiento, rechazo y muerte. Aquí, Jesús no está cumpliendo las expectativas humanas de un líder, sino que está revelando la verdadera naturaleza de su misión. Él viene no solo para ser reconocido como rey, sino para pasar por el sufrimiento y la muerte, para luego glorificarse en la resurrección. Este anuncio del sufrimiento de Jesús es clave para que los discípulos comprendan el verdadero propósito de su venida. Jesús no viene para establecer un reino terrenal y político, sino para ofrecer su vida como sacrificio por los pecados del mundo. La cruz no es un accidente, sino el centro de la misión divina de Jesús. Es a través del sufrimiento y la muerte que Él traerá la salvación. Esta es una lección difícil para los discípulos. Y es también un recordatorio de que la verdadera gloria en el reino de Dios no se encuentra en el poder, la riqueza o el triunfo humano, sino en el sacrificio, la humillación y la obediencia a la voluntad del Padre. La reacción de Pedro, el conflicto entre la fe y las expectativas humanas. La reacción de Pedro a las palabras de Jesús es inmediata y fuerte. Pedro toma a Jesús aparte y comienza a reprenderle, diciéndole que no debe suceder eso. Pedro, que acaba de reconocer a Jesús como el Cristo, ahora muestra su incomprensión sobre el verdadero camino de ese Mesías. Él no puede aceptar que el Mesías, el Hijo de Dios, deba sufrir y morir. Pedro está atrapado en sus propias expectativas de un Mesías triunfante que traerá poder y victoria a Israel. Y no puede entender cómo la cruz puede ser parte del plan divino. La respuesta de Jesús a Pedro es dura. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esta reprimenda es sorprendente, pues Jesús acaba de elogiar a Pedro por su fe, y ahora lo llama Satanás. ¿Por qué esta reacción tan fuerte? Jesús está señalando que las expectativas humanas, incluso las más sinceras y bien intencionadas, no pueden compararse con el plan divino. Pedro, al tratar de apartar a Jesús del sufrimiento, está actuando como el tentador, que intenta desviar a Jesús del camino que el Padre le ha trazado. La cruz no es solo un destino trágico, sino la voluntad de Dios para la salvación del mundo. El llamado a seguir a Jesús, la cruz como camino de vida. Jesús no se detiene en reprender a Pedro, sino que aprovecha la ocasión para enseñar a todos los discípulos algo esencial sobre el camino del discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús les está diciendo que el camino de seguirlo no es fácil ni cómodo. No se trata solo de recibir bendiciones, sino de abrazar el sufrimiento y la entrega total a la voluntad de Dios. La cruz, que para Jesús será un signo de sacrificio, se convierte en el símbolo central de la vida cristiana. Los discípulos, al seguir a Jesús, deben estar dispuestos a renunciar a sí mismos, a sus propios deseos y ambiciones, y tomar la cruz como signo de su fe y obediencia. Este es un desafío profundo. La cruz no es algo que se busca activamente, sino que es algo que se acepta como parte del camino cristiano. La cruz puede tomar muchas formas: sacrificios diarios, pruebas de fe, dificultades personales, y la lucha constante entre seguir a Cristo o ceder a las tentaciones del mundo. Pero, al tomar nuestra cruz, también estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, quien, al morir en la cruz, abrió el camino hacia la vida eterna. El camino de la cruz es, en última instancia, el camino de la vida. Porque a través de la muerte viene la resurrección. La profundización en la identidad de Jesús. El hecho de que Jesús plantee la pregunta: ¿quién dice la gente que soy? No solo es un punto de partida en este pasaje, sino que revela la dimensión de la búsqueda espiritual, en la que se encuentran los discípulos y el pueblo. Aunque las respuestas varían, con algunos viendo en Jesús a figuras proféticas, como Juan el Bautista o Elías, es claro que nadie aún ha comprendido plenamente quién es el Hijo del Hombre. Este pasaje señala que la identidad de Jesús no puede ser comprendida simplemente por la opinión popular, sino que solo a través de la revelación divina podemos llegar a verlo tal como es. En este sentido, la respuesta de Pedro marca el punto culminante del desarrollo espiritual de los discípulos. Al decir tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, Pedro no solo identifica a Jesús como el esperado Salvador, sino que se aventura a reconocer que Jesús no es solo un líder o maestro, sino el Hijo divino, enviado por Dios para redimir a la humanidad. Aquí, la declaración de Pedro tiene una resonancia mucho más profunda. La revelación de Cristo como el Hijo de Dios no es algo que podamos alcanzar solo con nuestras capacidades humanas, sino que es un misterio divino que el Padre revela a aquellos que tienen corazón dispuesto. Este es el primer paso hacia la comprensión plena de quién es Jesús, y es en esta revelación de la divinidad de Cristo que los discípulos empiezan a entender la verdadera naturaleza del reino de Dios. A lo largo de todo el Evangelio, se ve cómo los discípulos continúan creciendo en su comprensión de Cristo, y cómo la revelación de su identidad se va desvelando progresivamente. La proclamación de Pedro es, en este sentido, un primer destello de esa verdad completa, que se revelará en la cruz y en la resurrección. El llamado a ser fundamento de la Iglesia. Tras la declaración de Pedro, Jesús responde con una de las afirmaciones más profundas de este Evangelio. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En este versículo, Jesús no solo le cambia el nombre a Simón, sino que le da una misión única y trascendental: ser fundamento de la iglesia. Este es un momento que marca un parteaguas en la historia de la iglesia.
Porque Pedro no es simplemente un discípulo más, sino que será el primer papa, el líder que guiará a la comunidad cristiana en su misión de expansión y testimonio de la fe. La fe en la misión, la llamada a vivir según la voluntad de Dios. La escena que hemos reflexionado revela una de las tensiones más profundas en la vida cristiana. La constante lucha entre la voluntad humana y la voluntad divina. En el momento en que Jesús habla de su sufrimiento, la reacción natural de Pedro, quien acaba de hacer una gran confesión de fe, es rechazarla. Pedro, como todos nosotros, no puede entender como un Mesías glorioso y esperado por todo Israel pueda caminar hacia la muerte y el sufrimiento. Pero es precisamente en este momento donde Jesús nos invita a vivir según la voluntad de Dios, que a menudo no coincide con las expectativas humanas. La fe cristiana es un camino de constante discernimiento de la voluntad de Dios. No podemos reducir a Jesús a la imagen que más nos convenga. Una imagen que se ajuste a nuestras expectativas o que nos resulte más cómoda. La verdadera fe en Cristo se encuentra cuando aceptamos su camino, incluso cuando ese camino nos lleva por sendas de dolor, sacrificio y desconocimiento. Jesús nos desafía a salir de nuestras zonas de confort y a seguirle no solo en los momentos de gloria, sino también en aquellos que implican cruz y sufrimiento. La fe no es solo una creencia intelectual, sino una aceptación del plan divino, que a veces va más allá de nuestra comprensión inmediata. La cruz como señal de redención y gloria. Es importante entender que, para Jesús, la cruz no es un fracaso ni una derrota. De hecho, es en la cruz donde se revela la plenitud de su gloria. La invitación a tomar nuestra cruz, lejos de ser una condena o una carga insostenible, es una oportunidad para participar en la misión redentora de Cristo. Jesús nos muestra que el sufrimiento no es algo que deba ser temido o evitado, sino algo que, cuando se vive en él, se convierte en una vía para la salvación y la vida eterna. La cruz, en el contexto del discipulado, es la herramienta mediante la cual Dios transforma a los que lo siguen. Al tomar nuestra cruz, participamos en el misterio de la redención. La cruz no es solo un acto de sufrimiento, sino un acto de entrega y sacrificio por amor. Al vivir nuestra fe con la disposición de tomar la cruz, estamos colaborando con Cristo en su obra de salvación. Y es en ese acto de sacrificio donde realmente encontramos la gloria, pues al morir a nosotros mismos, resucitamos en Cristo a una vida nueva y transformada. La cruz se convierte, por tanto, en el lugar de la mayor victoria de Dios. El signo de la restauración del orden divino en el mundo. El camino del discipulado, renunciar para ganar. Jesús, en su enseñanza sobre el discipulado, presenta un principio paradójico, casi escandaloso. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la hallará. Este es un principio que desafía la lógica humana. En el mundo, la idea de salvarse está asociada con el éxito, el poder, la acumulación de riquezas o la seguridad personal. Sin embargo, Jesús nos muestra que el verdadero salvamento de nuestra vida no se logra a través de la autopreservación, sino a través de la entrega total a Dios y a su propósito.
En la vida cristiana, el acto de renunciar no es una pérdida, sino una ganancia. Al renunciar a nuestra voluntad, a nuestras expectativas y deseos egoístas, nos abrimos a la voluntad de Dios, que es siempre más grande, más plena y más transformadora. La vida cristiana, entonces, no es un camino de acumulación, sino un camino de vaciamiento. Un camino de dejar ir lo que no es de Dios, para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Este principio de renuncia es, a su vez, liberador. Al perder nuestra vida por causa de Cristo, encontramos nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera misión y nuestra verdadera alegría. La escucha activa, la voluntad de Dios sobre la voluntad humana. En este pasaje, Jesús nos muestra la importancia de escuchar y vivir según la voluntad de Dios. A veces, nuestras expectativas y nuestros deseos personales nublan nuestra capacidad de escuchar a Dios. Pedro, al rechazar el sufrimiento de Jesús, está actuando desde un lugar humano y terrenal, sin comprender completamente la profundidad del plan divino. De la misma manera, nosotros también somos llamados a discernir y aceptar la voluntad de Dios, aunque no siempre sea lo que esperaríamos o lo que nos gustaría. La fe cristiana requiere una escucha activa, una disposición a alinearnos con el corazón de Dios, incluso cuando esa voluntad nos desafía. La clave aquí es no solo aceptar pasivamente lo que Dios nos da, sino también poner de nuestra parte en obedecer su llamado, incluso cuando no comprendemos todos los detalles. El discipulado, entonces, no es solo una aceptación pasiva de las circunstancias, sino un acto activo de confianza y obediencia a Dios. Al escuchar y seguir la voluntad de Dios, somos transformados en su imagen, y nos convertimos en instrumentos de su gracia en el mundo. La promesa del reino, un tesoro más allá de los bienes terrenales. Jesús también nos hace una advertencia poderosa sobre el valor eterno frente a las preocupaciones temporales. Él dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Este es un recordatorio radical de que las preocupaciones materiales, aunque legítimas, no deben dominar nuestras vidas ni nuestro corazón. Lo que realmente importa es la salvación de nuestra alma, la relación con Dios y la misión de llevar su reino a la tierra. Los bienes temporales, aunque pueden darnos una sensación de seguridad o éxito en esta vida, no tienen valor eterno. La verdadera riqueza está en la vida eterna, en la comunión con Dios y en la vivencia plena de nuestra misión como hijos de Dios. La vida cristiana nos invita a invertir en lo que es eterno, a priorizar lo que tiene valor en el reino de Dios. Así, aunque vivamos en este mundo, debemos poner nuestra mirada en el cielo, sabiendo que lo que hacemos aquí tiene un impacto eterno. La vida cristiana no es una vida de ganancia material, sino de ganancia espiritual, donde el tesoro está en la obediencia y en el servicio a Dios. El reino de los cielos, una esperanza futura y presente. Finalmente, las palabras de Jesús también nos ofrecen una visión esperanzadora del futuro. Él dice, en verdad os digo que algunos de los que están aquí no experimentarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esta es una promesa de la revelación futura de Cristo en su gloria. Aunque la cruz es el camino que Jesús debe recorrer, también hay una promesa de gloria.
Y victoria para aquellos que siguen a Cristo. El reino de los cielos, aunque aún no plenamente realizado, es una realidad presente y futura. La promesa de que algunos discípulos verán al Hijo del Hombre en su reino está conectada con la visión de la transfiguración, que ocurrirá en el monte, donde Jesús se revelará en su gloria ante Pedro, Santiago y Juan. Esta visión es solo un anticipo de la gloria completa, que será revelada en el futuro, cuando Cristo regrese en poder y majestad. La vida cristiana, entonces, no es solo una vida de sufrimiento y sacrificio, sino también una vida de esperanza. Pues sabemos que el reino de Dios será plenamente establecido, y la gloria de Cristo será revelada para todos. El camino de la cruz, un camino de transformación. La invitación a tomar la cruz es, al mismo tiempo, un llamado a la transformación. La cruz es el lugar donde nuestros viejos deseos, nuestras ambiciones egoístas y nuestra visión limitada de la vida son crucificados. Tomar nuestra cruz no solo es un acto de sacrificio, sino un acto de transformación, donde Dios nos modela más a su imagen. A través de la cruz, somos liberados de las ataduras del pecado. Y comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo. La cruz nos invita a morir a nosotros mismos. Pero también nos da la oportunidad de resucitar a una vida de plenitud en Dios. Este es el llamado radical del Evangelio. No solo seguir a Jesús en momentos de gloria, sino también seguirle en el sufrimiento, confiando en que a través de la cruz vendrá la resurrección. Al tomar nuestra cruz, nos unimos a la obra redentora de Cristo. Y participamos en su misión de restaurar el mundo. Aunque la cruz es dolorosa, es también el medio a través del cual somos transformados. Y es el medio por el cual el mundo experimenta la salvación. Así, la cruz, lejos de ser un signo de derrota, es el lugar donde se gana la victoria, la vida eterna y la plena comunión con Dios. El rechazo de la mentalidad del mundo. Este pasaje también nos enfrenta con la realidad del rechazo que el cristiano puede experimentar al caminar por el camino de Cristo. Jesús no solo habla del sufrimiento físico, sino también de una forma de rechazo espiritual y social, que puede ocurrir cuando seguimos la voluntad de Dios y no los deseos humanos. Este rechazo, sin embargo, no debe ser visto como una derrota, sino como una confirmación de que estamos alineados con el plan divino. Los discípulos, y nosotros como seguidores de Cristo, debemos estar preparados para ser despreciados o rechazados por el mundo, ya que el camino de la cruz no es popular. Sin embargo, es precisamente en este rechazo donde descubrimos la verdadera paz y el sentido más profundo de nuestra vocación cristiana. Si Jesús fue rechazado y sufrió por nuestra salvación, nosotros también, como sus discípulos, debemos estar dispuestos a seguirlo, incluso cuando el camino sea difícil. La fuerza de la fe en tiempos de persecución. En el contexto del sufrimiento y la persecución, el cristiano está llamado a vivir con una fe que no se doblega, incluso en los momentos más oscuros. La fe es la base que nos permite seguir a Jesús a través de la adversidad. El ejemplo de los mártires y de aquellos que han sufrido por su fe a lo largo de la historia de la Iglesia nos enseña que la fidelidad a Cristo en medio de la prueba
Es el mayor testimonio de nuestra vida cristiana. Es en esos momentos de dificultad cuando la fe se vuelve más fuerte. Cuando todo parece en contra nuestra. Cuando las persecuciones, las pruebas y las adversidades nos rodean. Es allí donde la gracia de Dios se hace más visible. Donde Él se convierte en nuestra fortaleza. La fe, cuando es probada, se purifica. Y nos lleva a un nivel más profundo. De confianza en el plan divino. La fuerza transformadora de la cruz en nuestra vida. El cristiano, al seguir a Jesús, está llamado a hacer de la cruz un signo de victoria. La cruz de Cristo, que parecía el símbolo de la derrota y la humillación, se convierte en el símbolo de la victoria sobre el pecado. Para el cristiano, tomar la cruz no es un acto de desesperanza, sino un acto de esperanza viva, sabiendo que la resurrección de Jesús transforma todo. Lo que parecía negativo o doloroso en un medio de redención y gloria. Cada vez que tomamos nuestra cruz, enfrentamos el sufrimiento con la mirada puesta en Cristo. Y esa mirada nos transforma. Nos da fuerza, valor y esperanza. Aunque la cruz en sí misma no es algo deseable. El cristiano sabe que al cargar con su propia cruz, no está solo, sino que es fortalecido por la gracia de Cristo. Y al igual que Él, también resucitará a la vida eterna. El regalo de la vida eterna a través de la cruz. El corazón del Evangelio es precisamente este regalo de vida eterna que Jesús ofrece a través de la cruz. El sufrimiento que Jesús experimentó no solo fue para cumplir la voluntad del Padre, sino para ofrecer a la humanidad la oportunidad de ser reconciliada con Dios. La cruz, en última instancia, es el camino de salvación y en ella se nos ofrece el perdón y la redención de nuestros pecados. Seguir a Jesús, entonces, implica abrazar no solo la cruz de Cristo, sino también la promesa de la vida eterna que Él nos ofrece. La cruz no es el final de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva vida, que va más allá de esta existencia terrenal. Jesús nos invita a mirar hacia la eternidad, sabiendo que cada sacrificio hecho por amor a Él tiene un gran valor y una recompensa eterna. La humildad como clave para seguir a Jesús. Jesús, en su vida terrenal, nos enseñó una humildad radical, que es la base para entender el camino cristiano. Él no vino para ser servido, sino para servir, y ese es el ejemplo que los discípulos deben seguir. La verdadera grandeza no está en la acumulación de poder, ni en la búsqueda de estatus, sino en la humildad de corazón y en el servicio a los demás. Es difícil vivir de esta manera en un mundo que exalta el individualismo, la competencia y el éxito personal. Sin embargo, el cristiano está llamado a renunciar a esas metas mundanas y a abrazar la humildad de seguir a Jesús, que nos lleva a ponernos al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados y marginados. La verdadera grandeza se alcanza en el amor y la entrega desinteresada por los demás. La Iglesia como comunidad de discípulos. La Iglesia no es solo una institución religiosa, sino una comunidad de discípulos llamada a vivir según el ejemplo de Cristo. El hecho de que Jesús haya elegido a Pedro como la roca sobre la que edificará su Iglesia muestra que la Iglesia no está fundada
sobre personas perfectas, sino sobre el amor y la gracia divina. Jesús forma una comunidad de seguidores que, a pesar de sus fallos y debilidades, están llamados a vivir en unidad y a proclamar el Evangelio al mundo. Como parte de esa iglesia, cada uno de nosotros tiene un papel único y esencial. Somos llamados a ser testigos del amor de Cristo, a compartir la buena nueva de la salvación y a vivir en comunión con otros creyentes. La iglesia es un lugar de apoyo y fortalecimiento, donde cada miembro tiene la oportunidad de crecer en la fe y de servir al prójimo. Este es un llamado para nosotros, como cristianos, a entender que el camino hacia la vida eterna no está exento de sacrificios. La cruz es el medio por el cual Dios ofrece su salvación. Jesús sabe que el camino del sufrimiento es inevitable, pero a través de ese sacrificio se ofrece la vida eterna. Esta es una verdad difícil de aceptar en nuestra vida cotidiana, donde a menudo preferimos la comodidad y evitamos el dolor. Sin embargo, la llamada de Jesús es clara. Quien quiera seguirle debe tomar su cruz. La lección de humildad y obediencia a la voluntad divina. Cuando Jesús le dice a Pedro, «Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo», no solo lo está reprimiendo, sino que está enseñando a todos los discípulos una lección clave: la voluntad de Dios no siempre será comprendida por la mente humana. A veces, lo que Dios nos pide puede parecer contradictorio o difícil de aceptar, y nuestro impulso humano será resistirlo. Sin embargo, la obediencia a la voluntad de Dios es la verdadera muestra de fe, y es a través de esa obediencia que alcanzamos la verdadera vida. El camino cristiano es un camino de humildad y aceptación de la voluntad divina, aun cuando esa voluntad implique sufrimiento. Es importante entender que, aunque la cruz pueda parecer un obstáculo o un tropiezo, es en esa cruz donde la gloria de Dios se manifiesta de manera suprema. El verdadero poder de Dios se revela en lo que el mundo considera debilidad y fracaso. La cruz es el lugar de encuentro entre la humanidad y la divinidad, y a través de ella se abre la puerta a la vida eterna. Un llamado a la entrega total. Este pasaje de Mateo nos presenta un llamado claro a entregarnos completamente a Cristo, no solo en los momentos de gloria, sino también en los momentos de sufrimiento y sacrificio. Jesús nos invita a tomar nuestra cruz y a seguirle. El camino del discípulo no es un camino fácil, pero es el camino que lleva a la verdadera vida. Una vida que está anclada en la gracia y en la fidelidad a la voluntad de Dios. Así, la confesión de Pedro, su reconocimiento de la divinidad de Jesús, es el punto de partida de una vida cristiana plena. Sin embargo, esta confesión debe ir acompañada de una entrega total. Una disposición a seguir a Jesús incluso cuando el camino sea difícil. De esta manera, nos unimos a Cristo en su cruz. Y somos transformados por su gracia, para ser testigos de su amor y su salvación en el mundo. La transformación que viene con la cruz. La invitación de Jesús a seguirle implica más que una simple aceptación intelectual de su identidad. Es un llamado a una transformación profunda, que solo se logra en la unión con Él, especialmente a través de su sacrificio en la cruz. La cruz, aunque es símbolo de sufrimiento y dolor, es también el camino de la redención.
El medio a través del cual los discípulos de Cristo experimentan la verdadera liberación. El cristiano no está llamado a vivir una vida sin tribulaciones, sino a encontrar en el sufrimiento un propósito divino. En este sentido, cada dolor, cada sacrificio en la vida de un creyente tiene un significado profundo y redentor. El llamado a una vida de conversión diaria. Seguir a Jesús es también un llamado a la conversión continua. En este pasaje, Jesús muestra cómo la fe debe ser más que una declaración de palabras, sino una transformación de la vida diaria. Al tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, estamos llamados a renovar constantemente nuestra vida a través de la oración, el sacrificio y la obediencia a la voluntad de Dios. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo que dura toda nuestra vida. Cada día, debemos renunciar a nuestros propios deseos para alinearnos más plenamente con la voluntad de Dios. Y cada vez que lo hacemos, nos acercamos más a la verdadera vida que Cristo nos ofrece. La esperanza que nos impulsa a avanzar a pesar de las pruebas y el sacrificio. El cristiano tiene una esperanza que lo impulsa a seguir adelante. La esperanza en la resurrección de Cristo y en la promesa de la vida eterna da fuerzas para continuar. No estamos llamados a vivir como seres derrotados por el sufrimiento, sino como hijos de Dios, que, a través de la cruz, ya tenemos garantizada la victoria definitiva. Es esa esperanza cristiana la que nos permite avanzar con confianza en medio de las dificultades, sabiendo que lo que nos espera es mucho más grande que cualquier sacrificio que hagamos en esta vida. La cruz, por tanto, no es un signo de derrota, sino de victoria final en Cristo. La inquietud espiritual en el camino de la cruz. El llamado de Jesús a tomar nuestra cruz y seguirlo no está exento de desafíos emocionales y espirituales. En el camino del cristiano podemos encontrarnos con momentos de duda, miedos e incluso desesperación, especialmente cuando enfrentamos el sufrimiento o la incomodidad. La cruz no solo es un símbolo externo de sacrificio, sino un proceso interno en el que Dios purifica nuestro corazón y nuestra voluntad. En esos momentos de oscuridad, el cristiano debe aferrarse a la esperanza y la confianza en Cristo, quien es la luz en medio de la tormenta. No se trata de un camino fácil, pero es el camino que nos lleva a la salvación. Es importante reconocer que la inquietud espiritual que sentimos en momentos de prueba no es un signo de debilidad, sino una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios. El sufrimiento, aunque doloroso, puede fortalecer nuestra fe y ayudarnos a depender completamente de la gracia divina. Cada lucha espiritual y cada prueba que atravesamos nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la grandeza de Cristo, quien, a pesar de ser Hijo de Dios, vivió plenamente nuestra condición humana, incluyendo el sufrimiento, la llamada a perder para ganar. En el cristianismo, la paradoja de perder para ganar es un principio fundamental. Jesús nos invita a renunciar a nuestras propias ambiciones, deseos y preocupaciones terrenales, para encontrar algo mucho más grande, la vida eterna. La vida cristiana, lejos de ser un llamado
a la comodidad y el egoísmo. Es un llamado a la generosidad y a la renuncia. Solo cuando dejamos ir lo que más valoramos, encontramos el verdadero tesoro que es Cristo. Es difícil aceptar que, en muchos aspectos, nuestra vida cristiana será una vida de sacrificio y de despojo. Pero en la entrega de lo que tenemos y somos, encontramos una nueva riqueza. La promesa de Jesús es clara. Quien pierda su vida por él la encontrará. Cada sacrificio hecho por amor a Dios tiene un gran valor espiritual. Y lo que parece una pérdida temporal, en realidad es una ganancia eterna. El testimonio del cristiano ante el mundo. Seguir a Jesús es un testimonio de fidelidad y valentía. En un mundo que a menudo niega y desprecia los valores cristianos. Cuando el cristiano elige tomar su cruz y seguir a Cristo, está eligiendo no solo un camino de sacrificio personal, sino también un camino de testimonio público. Vivir el Evangelio implica ser luz en la oscuridad, ser sal en un mundo insípido y ser voz para los que no tienen voz. No es solo una cuestión de interioridad, sino de compromiso con el prójimo. El cristiano no puede esconder su fe. Al contrario, debe vivirla abiertamente. Esto puede llevar a veces al rechazo de aquellos que no entienden o no quieren aceptar el mensaje de Jesús. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el testimonio cristiano nunca es vano. Cada acto de amor, cada sacrificio hecho por la causa del Evangelio, es un testimonio vivo que muestra al mundo lo que significa seguir a Cristo. La verdad de la vida cristiana, sufrimiento y esperanza. El sufrimiento es una realidad en la vida cristiana, pero no es la última palabra. Jesús no solo nos llama a la cruz, sino que nos promete la resurrección. Este es el gran misterio del cristianismo. Que el sufrimiento nunca es la última palabra. En Cristo, el sufrimiento es transformado en una oportunidad de gloria. Por eso, como cristianos, no podemos ver el dolor como un obstáculo, sino como un medio para unirnos más profundamente con Cristo. Este cambio de perspectiva es crucial para comprender la vida cristiana. Al vivir con la esperanza de la resurrección, el cristiano puede enfrentar cualquier dificultad con una actitud de confianza y esperanza. El sufrimiento tiene un sentido profundo dentro del plan de salvación de Dios. Y a través de él, el cristiano encuentra la vida verdadera. La disposición a vivir según los principios del reino. El Evangelio llama a sus seguidores a un cambio radical de vida. Al seguir a Jesús, no estamos simplemente tomando una serie de decisiones éticas, sino que estamos entregándonos a un reino completamente diferente. Los principios del reino de Dios son opuestos a los del mundo. En el reino de Dios, los últimos serán los primeros. Los pobres en espíritu son benditos. Y el amor incondicional se convierte en el fundamento de todas las relaciones. Vivir de acuerdo con estos principios requiere de un esfuerzo constante, pero también trae una paz profunda y una plenitud interior que no puede ser alcanzada por ningún bien temporal. Este desafío de vivir según los principios del reino es lo que hace que el camino cristiano sea tan radical. No solo es una cuestión de conformarse con las normas sociales, sino de transformar nuestra vida interior y nuestros relacionamientos de acuerdo con el modelo de Cristo.
Al hacerlo, nos convertimos en testigos de que, incluso en un mundo caído, es posible vivir los valores del reino de Dios. La gloria que se revelará. Aunque en este momento podemos experimentar dificultades y aflicciones, el cristiano tiene la certeza de que la gloria futura será mucho mayor. Jesús mismo, después de su sufrimiento en la cruz, resucitó para abrirnos las puertas de la gloria eterna. La vida cristiana está marcada por un sentido profundo de esperanza, sabiendo que lo que sufrimos ahora es temporal, en comparación con la gloria eterna que nos espera. Este es un consuelo poderoso para el cristiano. Cada sacrificio hecho en nombre de Cristo no es en vano, sino que es un camino hacia la gloria. La recompensa no es solo espiritual, sino también eternal, y nos recuerda que los esfuerzos que hacemos por seguir a Jesús, a pesar del sufrimiento, traerán como resultado una herencia incorruptible en el reino de los cielos. Vivir como ciudadanos del reino. Vivir como discípulos de Cristo significa vivir como ciudadanos del reino de Dios. El reino de Dios no es un reino de este mundo, pero se hace presente en nuestras vidas cuando vivimos de acuerdo con los valores del Evangelio. Al seguir a Jesús, estamos llamados a ser embajadores del reino en el mundo, extendiendo su justicia, paz y amor a todos los rincones de la tierra. Vivir como ciudadanos de este reino nos lleva a ser compasivos, serviciales y obedientes a la voluntad de Dios. No por obligación, sino por un profundo amor y gratitud hacia quien nos ha dado todo. Este llamado a vivir como ciudadanos del reino implica que debemos ver nuestras vidas en un contexto más grande, uno que trasciende nuestras preocupaciones personales y las limitaciones temporales del mundo. Vivimos para glorificar a Dios, y nuestro testimonio es una muestra de la belleza y el poder del reino de los cielos. La llamada a una vida de servicio. Seguir a Jesús también significa abrazar el llamado al servicio. El servicio a los demás no es un acto opcional para el cristiano, sino un mandato claro de Cristo. Jesús mismo nos mostró cómo lavar los pies de sus discípulos y nos enseñó que el mayor en el reino de Dios es el que sirve a los demás. Vivir según este principio requiere que nos despojemos de nuestro ego y pongamos nuestras habilidades, talentos y recursos al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados. Este llamado al servicio transforma nuestra visión del mundo. Ya no vivimos para nuestro propio beneficio, sino para el bien de los demás. Al seguir el ejemplo de Cristo, aprendemos a servir con humildad y a ver en el servicio una vía de santificación que nos acerca más al corazón de Dios. La sombra de la cruz en nuestra vida cotidiana. El cristiano es llamado a vivir bajo la sombra de la cruz, lo que significa que cada aspecto de su vida debe ser moldeado por la presencia redentora de Cristo. Esto no se refiere solo a los momentos de gran sufrimiento, sino a una vida diaria de consagración y sacrificio. El cristiano debe estar dispuesto a abrazar la cruz en sus decisiones cotidianas, desde los pequeños sacrificios personales hasta los momentos más difíciles de su existencia. Vivir bajo la sombra de la cruz significa también
Aceptar que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Este reconocimiento nos llama a vivir con un corazón humilde, sabiendo que todo lo que poseemos es un don de la gracia divina. Al vivir de esta manera, nos convertimos en testigos de que, incluso en medio de la dificultad, la cruz nos lleva a una vida plena. La paz que acompaña la cruz. Una de las paradojas más poderosas del cristianismo es la paz que viene con la cruz. Mientras que el mundo ve la cruz como un símbolo de sufrimiento y derrota, para el cristiano, la cruz se convierte en un signo de paz. Esta paz no es una paz superficial, sino una paz que surge de la total confianza en que Dios está en control y que nuestra vida tiene un propósito eterno. En medio de la tribulación, el cristiano puede experimentar una paz profunda que trasciende las circunstancias. Esta paz es el fruto de la unión con Cristo, quien prometió dar paz a aquellos que siguen su camino. La paz cristiana no se basa en la ausencia de sufrimiento, sino en la presencia de Cristo en medio de las pruebas. La misión del discipulado. Un llamado a ir más allá de nosotros mismos. El discipulado, como lo vemos en este pasaje, no es simplemente una adhesión a una idea o a una doctrina, sino una transformación radical de nuestra vida y nuestros valores. Cuando Jesús dice que debemos tomar nuestra cruz y seguirle, nos está llamando a salir de nuestra comodidad y vivir en obediencia, incluso cuando eso signifique renunciar a nuestros propios deseos y ambiciones. La vida cristiana no es una vida orientada al bienestar personal, sino una vida orientada al servicio a Dios y al prójimo. Este llamado al sacrificio es una invitación a salir de nuestra zona de confort y a vivir una vida que no se centra en nosotros mismos, sino en la misión de Cristo en el mundo. Tomar la cruz implica, por tanto, un acto de amor desinteresado. No se trata de una cruz impuesta o ajena, sino de una cruz que elegimos llevar por amor a Dios y por la salvación de los demás. El discipulado es, de esta manera, un camino de servicio y de entrega, en el que no nos preocupamos tanto por lo que perdemos, sino por lo que podemos ganar, una vida de mayor significado y propósito, alineada con los designios divinos. En este sentido, la verdadera vida se encuentra en la entrega total a Cristo y a su misión. El desafío de confrontar nuestras expectativas humanas. Uno de los aspectos más desafiantes de este pasaje es la confrontación de nuestras expectativas con los planes divinos. Pedro, al escuchar el anuncio del sufrimiento de Jesús, no puede aceptar que su Mesías y Salvador tenga que pasar por la cruz. La reacción de Pedro nos muestra
como nuestras expectativas humanas, pueden entrar en conflicto con el plan divino. Esperamos que la vida sea fácil, que los justos reciban recompensas inmediatas, y que el sufrimiento se reserve solo para los malvados. Sin embargo, el camino de Jesús es un camino diferente. Un camino de sacrificio, humillación y sufrimiento que lleva a la gloria. Este conflicto entre nuestras expectativas y los planes divinos es un reto para todos los cristianos. Cuando enfrentamos dificultades, podemos caer en la tentación de cuestionar la bondad de Dios o de desviar nuestra mirada de su propósito. Pero la vida cristiana no se trata de buscar la comodidad, sino de confiar en que el sufrimiento tiene un propósito más grande: nuestra redención, la purificación de nuestras almas y la revelación de la gloria de Dios. Jesús no solo revela la cruz como el camino para Él, sino también como el camino para sus discípulos. El discípulo está llamado a abandonar sus propios deseos y expectativas, y a aceptar el camino de Cristo, que es el camino de la cruz. La dimensión trascendental del discipulado. En este pasaje, Jesús nos llama a ver el discipulado no solo desde una perspectiva terrenal, sino desde una visión trascendental. La vida cristiana está dirigida a algo más grande que las preocupaciones inmediatas de este mundo. En este mundo, estamos constantemente atrapados por las necesidades materiales y los deseos personales. Pero el discipulado nos invita a ver más allá. Cuando Jesús nos dice que el que quiera salvar su vida, la perderá, nos está recordando que la vida que realmente importa es aquella que no está atrapada en los placeres temporales, sino aquella que está orientada hacia el reino de Dios. La vida cristiana es, por tanto, una vida orientada a lo eterno. La decisión de tomar la cruz es una decisión de mirar hacia adelante, hacia la vida eterna que Dios tiene para nosotros. No se trata solo de resistir las dificultades de este mundo, sino de vivir con la esperanza de que lo que hacemos aquí tiene repercusiones eternas. En lugar de centrarnos en lo que perdemos, debemos concentrarnos en lo que ganamos: la vida eterna, la comunión con Dios y la bendición de ser parte de su misión en el mundo. La cruz, un símbolo de esperanza y victoria. En el corazón de este pasaje se encuentra una paradoja. La cruz, que es el símbolo del sufrimiento, la derrota y la humillación, se convierte en el símbolo de esperanza, victoria y gloria. Jesús nos muestra que la cruz no es el final, sino el medio a través del cual se alcanzará la victoria final sobre el pecado, la muerte y el mal. Es importante entender que la cruz, lejos de ser solo un sufrimiento pasivo, es un acto activo de amor y obediencia a la voluntad de Dios. A través de su cruz, Jesús vence la muerte y abre el camino hacia la vida eterna. Para el discípulo, la cruz se convierte en un símbolo de esperanza, porque sabemos que al seguir a Jesús en su camino de sacrificio, también estamos caminando hacia la resurrección. La cruz, entonces, no es un signo de derrota, sino de victoria. Aunque en el momento del sufrimiento, la cruz puede parecer un lugar de desesperación, la promesa de la resurrección nos asegura que, a través del sufrimiento, viene la gloria. La cruz nos recuerda que la vida cristiana está orientada hacia una meta final:
de restauración y gloria en Cristo. La llamada a ser testigos del reino de Dios. El discipulado no es un camino individualista, sino un camino de testimonio y comunión con los demás. Jesús, al llamar a los discípulos a seguirle, no solo les invita a experimentar una vida transformada, sino también a ser testigos de su reino. La vida cristiana está orientada a la misión. Ser portadores de la buena nueva. Vivir como signos del reino de Dios en el mundo. El reino no es solo algo que esperamos en el futuro, sino algo que debemos vivir y manifestar aquí y ahora. Este llamado a ser testigos del reino implica una vida de servicio y entrega. Jesús, al asumir su cruz, no solo revela el camino para él, sino también el camino para sus seguidores. El testimonio cristiano no es solo un testimonio verbal, sino un testimonio de vida, donde nuestras acciones, nuestra actitud y nuestra entrega revelan la presencia de Cristo en el mundo. Ser testigos del reino de Dios es vivir de manera que los demás vean en nosotros una imagen del amor, la misericordia, la justicia y la paz que Cristo trajo a la tierra. El conflicto interior, luchar contra la carne y el espíritu. Uno de los conflictos más profundos que se menciona en este pasaje es la lucha interna que todos enfrentamos entre los deseos de la carne y el llamado del espíritu. Pedro, al rechazar la idea de que Jesús deba sufrir, está actuando según su propia visión humana, según lo que él considera lógico y aceptable. Sin embargo, Jesús lo reprende, señalando que su mente está más en las cosas de los hombres que en las de Dios. Esto refleja la lucha constante que los discípulos enfrentan, y todos nosotros enfrentamos, entre seguir los deseos inmediatos y seguir el llamado divino. El discipulado cristiano no es solo una cuestión de elegir entre el bien y el mal, sino también de elegir entre lo temporal y lo eterno, entre los deseos inmediatos y el plan divino. Esta lucha entre la carne y el espíritu es un desafío constante para el cristiano, pero también es una oportunidad para crecer en la fe. La vida cristiana es un proceso continuo de transformación interior, donde nuestros deseos y pensamientos se alinean cada vez más con la voluntad de Dios, a medida que nos vaciamos de nosotros mismos y nos llenamos de su gracia. La fe como un acto de confianza radical. La confesión de fe de Pedro, aunque genuina, es solo el comienzo de un proceso más profundo de maduración en la fe. A lo largo de los evangelios, vemos que los discípulos, a pesar de sus momentos de fe, también tienen momentos de duda y miedo. El discipulado no es un camino lineal, sino un proceso de crecimiento en confianza. A medida que los discípulos continúan siguiendo a Jesús, son llamados a confiar más profundamente en Él, incluso cuando las circunstancias son difíciles o desconcertantes. La fe no es solo un acuerdo intelectual con una doctrina, sino un acto de confianza radical en Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Al seguir a Jesús, no solo nos comprometemos a seguir sus enseñanzas, sino que también aprendemos a confiar en su dirección, a pesar de las dificultades y los misterios del camino. La verdadera fe se ve en nuestra disposición a confiar en Dios en todas las circunstancias, sabiendo que Él es fiel y su propósito es siempre para nuestro bien y para la gloria de su nombre. La gloria futura,
la esperanza del reino de Dios. Finalmente, este pasaje nos lleva a la esperanza del reino de Dios, que se manifiesta en la gloria futura de Cristo. Jesús les dice a sus discípulos que algunos de ellos no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto se refiere a la visión de la transfiguración, que sucederá poco después, donde los discípulos serán testigos de la gloria divina de Jesús. Esta visión de gloria es un anticipo del regreso de Cristo, en poder y majestad al final de los tiempos. Para los cristianos, esta promesa de gloria futura es una esperanza fundamental. Aunque experimentemos sufrimiento, sacrificio y dificultad en esta vida, sabemos que el reino de Dios será revelado en su plenitud. La vida cristiana no es solo una vida de pruebas, sino una vida de esperanza, pues en Cristo, la gloria final será nuestra. A través de la cruz, hemos sido llamados a una gloria eterna. Una gloria que está más allá de cualquier sufrimiento que podamos experimentar en esta vida. La vida cristiana, entonces, es una vida de fe, de sacrificio, pero también una vida orientada a la gloria que nos aguarda en el reino de Dios. Conclusión, un llamado a la transfiguración interior. Este pasaje de Mateo nos invita a una transformación radical en nuestra vida de fe. No se trata solo de entender quién es Jesús, sino de vivir según su llamado. Un llamado a tomar nuestra cruz, a perder nuestra vida por Él, a confiar en su plan divino y a ser testigos de su reino en el mundo. A través del sufrimiento y la obediencia, nos transformamos a su imagen y participamos en su misión redentora. El camino de la cruz es el camino de la gloria. Y, a través de él, somos llamados a vivir una vida que no se centra en nosotros mismos, sino en Dios y en su plan para el mundo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.